Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Monday Challenge de esta semana. Estamos súper contentos porque hoy tocamos un tema muy importante que realmente en InfoJobs nos preocupa, yo creo que a todo el país, y es empleo a partir de los 40, retos y oportunidades. Y para este webinar tenemos a un especialista que se llama Alex Durán, así que vamos a mirar. Hola Alex, muchas gracias y buenos días. Hola Nilton, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo para este webinar. No, un gustazo y muchísimas gracias a ti por tocar ese tema. Nada, es un tema que yo creo que nos puede dar muchísimo juego en la mañana de hoy y bueno, vamos a compartir con todas las personas que nos estén viendo esos retos y esas oportunidades que nos ofrece el empleo a partir de los 40. Genial, bueno, pues recordad que tenemos el hashtag de Twitter para que mandes tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios, para que compartas tu experiencia. El hashtag es Monday Challenge en Twitter y también lo podéis hacer en la sección de orientación laboral. Tenemos una sección de comentarios donde ya hemos visto que varios de vosotros ya nos habéis compartido su historia, su experiencia y que Alex está aquí y comparte unos minutos con nosotros. ¿Dónde estás, Alex? Pues hoy en Sevilla. Hoy en Sevilla. Bueno, y ha tenido la semana pasada una agenda súper ajetreada. Estuviste con Eva, estuviste con Laura Chica, así que... Exactamente, estuvimos con Eva y Marca Eres Tú en su presentación en Málaga, también estuvimos en Granada y bueno, ahora en Sevilla y esta semana pues también comenzamos la gira, como a mí me gusta llamarlo, por diferentes ciudades para informaciones y consultorías, pero bueno, dando lo mejor de nosotros para ayudar a todo el mundo en este camino complicado del empleo. Genial, bueno, pues vamos a presentar a Alex para los pocos que no lo conocéis. Así que Alejandro Durán, Alex para los amigos, es responsable del área de formación y consultoría con Talento Recursos Humanos. Anteriormente fue responsable de formación para profesionales en el Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio. Es formador en habilidades y competencias. Está al frente del blog sobre desarrollo profesional y recursos humanos, Cuestión de Talento. Y toda su trayectoria profesional está relacionada con las personas y su desarrollo profesional. Así que, Alex, muchas gracias por estar aquí y cuéntanos un poco qué vamos a aprender el día de hoy. Pues muchas gracias, Milton. Como te decía, hoy vamos a aprender un poco, pues, cómo se encuentra en estos momentos el mercado de trabajo en líneas generales y especialmente para las personas mayores de 40. Y bueno, todas esas oportunidades, vamos a dar una serie de recomendaciones. A mí no me gusta llamarlo consejos, me gusta llamarlo recomendaciones que deberían de tener en cuenta a la hora de comenzar con o seguir en su búsqueda de empleo, pero para que ésta le dé los mejores resultados posibles. Muchas veces no se trata de que no estemos haciendo bien las cosas, sino que a lo mejor no estamos llamando a los sitios adecuados. Entonces, la idea un poco es ver hoy, a través de un checklist de cosas que deberíamos hacer, qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, y en el momento dado, ver también por qué no nos está dando resultados. La idea es que todo el mundo que esté viendo este webinar hoy se vaya con una serie de puntos claros para que esa búsqueda de empleo sea lo más efectiva posible. Perfecto, así que no te despegues de tu pantalla, ya tenemos el webinar ya en breve. Y antes de empezar con Alex, queremos regalarte este libro. Tenemos hoy 3 libros de Diseña tu futuro de Jan Magur. Así que si tú quieres este libro, simplemente participa en el webinar de hoy. Utiliza el hashtag Monday Challenge, comenta, pregunta, tú escribe lo que tú quieras. Entre todos vamos a construir esta bella historia y también lo podéis hacer en la sección de orientación laboral. Entre todos los que comentéis el día de hoy en el webinar, hoy regalaremos 3 libros de Jan Magur. Así que bueno, pues vamos a empezar con el webinar. Alex, si quieres ir compartiendo Bien. tu pantalla y en cuanto veamos que ya estás listo, empezamos. Recordad que todas las preguntas, comentarios, pues utilizar el hashtag Monday Challenge en Twitter. Así que mientras vemos que Alex se va preparando las cosas. Y aquí ponemos el libro de Diseña tu futuro de Jan Magur, que tenemos 3 libros. Así que perfecto, pues ya vemos que Alex tiene su webinar. Muchísimas gracias, Alex. Adelante. Muchas gracias, Milton. Pues efectivamente, comenzamos con este webinar, como llevamos diciendo toda esta semana pasada, empleo a partir de los 40, retos y oportunidades. Yo siempre que empiezo con una formación, con una conferencia, con una ponencia sobre empleo, me gusta situar a las personas que nos están viendo, que nos estén escuchando, en cómo es ese mercado laboral en el que nos estamos moviendo.
Yo sé que este es un tema que se habla en todos sitios, que desde cualquier punto de información nos están un poco saturando, desbordando con informaciones. Pero yo creo que deberíamos centrarnos en estos 4 puntos que yo voy a comentar ahora para que a partir de ahí podamos comenzar nuestro camino con la tierra un poquito más firme, es decir, con el camino que vamos a emprender un poquito más firme. Como bien sabemos, la crisis actual que estamos viviendo, que bueno, que dura ya casi 8 o 10 años, bueno, pues ha movido los cimientos del mercado laboral y nos ha situado en un entorno que es cambiante e impredecible, como yo bien digo aquí, porque el mercado laboral tal y como lo conocemos no volverá a ser igual a como era hace 8 o 10 años. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para un entorno, como diría Raquel Roca, un entorno líquido, en el que las cosas no son lo que parecen y en la que esta capacidad de adaptación nos va a convertir en mejores profesionales, o al menos en profesionales más empleables. Muy al hilo de este primer punto vendría el siguiente, que es aquellas personas que no se adapten a este nuevo entorno van a tener serios problemas para volver al mercado de trabajo. Es decir, el trabajo para toda la vida, como lo hemos conocido, no va a volver a existir. Tenemos que darnos cuenta que vamos a tener muchos trabajos a lo largo de nuestra carrera profesional y que, bueno, que vamos a tener que buscar trabajo con 20, con 25, con 30, con 40 y con 50. Por lo tanto, debemos estar abiertos a este nuevo entorno laboral. El tercer punto, quizás para mí uno de los más importantes para situarnos en cómo es la situación en estos momentos, la reinvención continua, es decir, tenemos que ser capaces de desaprender para volver a aprender, porque esto es lo que conseguirá que nos convirtamos en mejores profesionales. Aquellas personas que no estén preparadas para cambiar muchas veces de trabajo a lo largo de su vida van a tener serios problemas, porque el mercado ya no quiere profesionales estáticos para toda la vida, quiere personas con una capacidad de adaptarse brutal. Si no es así, como os estoy comentando, vamos a tener muchos problemas para estar en el mercado laboral. El último punto de cómo es la situación del mercado laboral actual. Los nuevos tiempos en los que vivimos nos plantean nuevos problemas y, por lo tanto, hay que ser muy veloz en cuanto a soluciones. Es decir, nos estamos dando cuenta que estamos en un entorno donde nos encontramos con problemas casi a diario, problemas que hasta ayer no existían y problemas a los que los profesionales actuales deben dar solución de la manera más inmediata y, sobre todo, de la manera menos costosa para la empresa. En la siguiente diapositiva, a mí es una diapositiva que me gusta mucho tratar porque creo que es muy, muy interesante. Es decir, nos encontramos en un momento de la historia en la que de aquí a pocos años van a estar conviviendo en la empresa hasta 4 generaciones. Es decir, vamos a tener la generación que nació, creció, se formó y comenzó a trabajar en un entorno que no era nada digital, es decir, donde las nuevas tecnologías no existían, donde el marco de trabajo era distinto, no era ni mejor ni peor, simplemente era distinto, y esa generación va a tener que convivir con otras generaciones en las que el tema digital ya está muy metido en su ADN. Es decir, yo creo que deberíamos hacer aquí 2 distinciones, los baby boomers y la generación X con una generación Y que ha crecido, ha estudiado y ha comenzado a trabajar en entornos digitales, y esta generación Z que viene pisándonos los talones y que va a hacer que el mercado de trabajo sea aún más complejo y que, por lo tanto, estos profesionales, como decíamos, mayores de 40, tengan que adaptarse muy bien y tengan que ser capaces de ser muy flexibles para adaptarse a este nuevo entorno laboral. A mí, un poco citando también el blog de Raquel Roca, que es un blog que me gusta mucho porque habla del futuro del trabajo, uno de los datos que nos daba en una de sus últimas aportaciones era que con 40 años a una persona aún le queda el 67% de su vida laboral. Y yo os planteo esta pregunta, ¿y os parece mayor para contratar a una persona con 40 años? Es decir, la esperanza de vida es cada vez más amplia y, por lo tanto, los años que vamos a tener que estar en el mercado laboral o que vamos a tener que estar activos profesionalmente se agranda, se aumenta. Por lo tanto, hoy en día una persona con 40 o con 45 años está en lo mejor de su etapa profesional y esto es algo que deberíamos valorarle y que deberíamos darle la importancia que se merece. Yo planteo una serie de dudas porque creo que es importante que las hagamos hoy ante la temática del webinar que estamos tratando y es, estamos
convencidos de que el mercado laboral o las empresas de este país pueden desperdiciar el talento de estos trabajadores, es decir, de estas personas que ya traen un bagaje profesional, un desarrollo de habilidades y competencias muy importante. ¿Estamos seguros que queremos dejar de contar con ellos? ¿Estamos seguros de que las empresas nos pueden ser capaces de volverlos a meter dentro de toda la maquinaria del trabajo? Yo, bueno, creo que aunque el webinar sirva para solventar dudas, creo que también es interesante que planteemos esta serie de cuestiones. Una pregunta muy al hilo de esta anterior, ¿dónde quedan estos perfiles ante este nuevo paradigma? Ahora en las siguientes diapositivas vamos a ver un poco qué aspectos deberían trabajar o de qué manera deberían orientarse estos perfiles para que, bueno, pues para que el mercado de trabajo no les deje fuera. Y por último, debemos también trabajar desde las empresas y los organismos públicos para ver cómo se deberá regular el sistema de trabajo para que estas personas, con todos sus beneficios, es decir, con todos los puntos fuertes que tienen, intentar en la medida de lo posible, como comentamos, que no se queden fuera. Porque, entre otras cosas, creo que este país no se puede permitir dejar fuera a este segmento de trabajadores tan importante y que tanto tienen que aportar. Oportunidades existentes en el mercado. Está claro que estos perfiles, como ya venimos comentando hasta ahora, son unos perfiles muy potentes. Tienen un desarrollo de habilidades y competencias, en la mayoría de los casos, muy bueno. Tienen una experiencia y un bagaje profesional que no podemos pasar por alto. Es decir, yo que me muevo mucho en el mercado laboral, que me muevo con ofertas de trabajo, que acudo a foros, sí que es verdad que hay una cierta demanda de este tipo de perfiles en determinadas empresas que buscan precisamente ese saber hacer, ese know-how que tienen estos trabajadores y que, por supuesto, como venimos comentando, hay un determinado número de empresas que son conscientes de él y que, bueno, que yo creo que nuestra obligación o nuestro deber como personas que nos dedicamos al empleo sería o debería ser intentar que más empresas tuvieran claro esta manera de entender el empleo y que se dieran cuenta de que estos profesionales son muy valiosos y se quitaran de la cabeza prejuicios y una serie de cosas que se tienen sobre estos profesionales o sobre personas que se encuentran en esta franja de edad y que, bueno, que en algunos casos serán ciertos. A mí no me gusta generalizar, pero no en todos. Y, por supuesto, creo que no podemos dejar de contar con ello. Como decimos en este siguiente punto, estas posiciones necesitan un alto grado de especialización, una serie de habilidades y competencias que estos profesionales de 40, 45 y 50 las tienen y en muchos casos han demostrado que las tienen además muy desarrolladas y, por lo tanto, yo creo que nuestra obligación es hacer ver a las empresas que deben contar con estos profesionales y que desde los organismos públicos, por supuesto, se haga mucho hincapié en potenciar estos beneficios que para la empresa tendría contar con profesionales de estas edades. Ahora vienen lo que serían las recomendaciones propiamente dichas, que yo creo que es lo que más enjundia tiene de este webinar que hemos preparado, porque es qué es lo que estos profesionales no deben pasar por alto. Por un lado, y empezando por el punto 1, deberían mantenerse siempre actualizados, es decir, vivimos en un entorno que va a muchísima velocidad, un mercado de trabajo que evoluciona constantemente. Lo que hasta ayer era una moda, hoy ya ha dejado de serlo. Todos los días conocemos nuevos datos, conocemos nuevas profesiones, conocemos nuevos nichos de mercado. Por lo tanto, estos profesionales, y más que a ninguno por la complejidad que tiene en muchos casos su reincorporación al mercado, deberían, en la medida de lo posible, mantenerse muy actualizados. El punto 2, flexibilidad ante las necesidades del mercado. Es decir, lo venimos repitiendo desde que hemos comenzado, el mercado de trabajo nada tiene que ver con lo que era hasta ahora. Por lo tanto, este tipo de profesionales no pueden enfrentarse a la búsqueda de empleo como se enfrentaban en el año 95, en el año 2000, porque el mercado ya no es así. Por lo tanto, si no puedes con el enemigo, únete a él. Mira qué está necesitando el mercado, mira cómo se está moviendo ahora el empleo, mira cuáles son estos nuevos canales y a partir de ahí empieza a trabajar. Segmentar y seleccionar bien el mercado objetivo. Yo me encuentro en muchas ocasiones cuando hago orientaciones en el error que cometen muchas personas y es buscar trabajo de lo que sea. Buscar trabajo de lo que sea no es absolutamente nada. Es decir, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros nichos de mercado, qué es aquello que mejor se nos da, qué es aquello en lo que aportamos valor y a partir de ahí centrar todos nuestros tiros para que en la medida de lo posible acertemos, es decir, demos en esa diana de llamar a la puerta adecuada, de encontrarnos con el seleccionador adecuado
y de conseguir nuestro objetivo, que es nosotros encontrar empleo. Algo que ya han hablado algunos compañeros en otros webinars, que es el tema de la presencia online. Es decir, el trabajo ya no solo se busca con un currículum llamando de puerta en puerta, sino que existen portales de empleo como el vuestro, como InfoJobs, existen redes sociales, existen foros, existen networking, existen páginas web de las empresas a través de las cuales hacer llegar estas candidaturas. Por lo tanto, tenemos que contar con esa presencia online, que hoy en día yo diría que es igual o tan importante o más importante que la offline. Complementarias ambas, pero no podemos perder de vista la gran importancia que tiene la presencia online. Un punto más, el quinto, la red de contactos. El otro día cuando estábamos con Eva lo decía, hacer networking y mover nuestros contactos no es ir como loco de un evento a otro entregando tarjetas, es establecer una relación duradera, es decir, es conocer a la gente, hacerle saber que te encuentras o que estás en una situación de búsqueda de empleo, poder mostrarle en qué puedes ayudarle tú en su empresa o en su proyecto y a partir de ahí cultivar esa red y sobre todo hacerlo con la vista puesta en el medio plazo. Yo sé que muchas veces cuando buscamos empleo, todo lo que nos diga medio plazo, largo plazo se nos escapa porque tenemos una necesidad y la tenemos que cubrir. Pero aún así, tenemos que ser medioplacistas cuando estamos hablando de los contactos y el networking, porque, es decir, no da buena sensación que yo hoy te conozca y mañana te esté pidiendo empleo, o hoy te conozca en un evento y mañana te esté diciendo que necesito que me abran las puertas de algún sitio porque necesito buscar trabajo. Es decir, así no funciona, porque así lo único que vas a conseguir es que la gente te vea como un oportunista, es decir, como hay que ver esta persona que me ha conocido hoy y ya quiere que le ayude a encontrar un trabajo. Es decir, cuidemos esas relaciones y veremos cómo nos dan muchos más frutos de los que esperábamos. El sexto, y yo creo que es muy, muy importante, la motivación. Yo sé que cuando una persona se encuentra en búsqueda activa de empleo y pasan días, semanas y meses, la motivación cae. Pero la motivación es la gasolina de este empleo nuestro que es buscar trabajo. Por lo tanto, tenemos que tener siempre el depósito lo más lleno posible para que no nos frustremos, para que nuestro empeño no decaiga y, por supuesto, para que en la medida de lo posible consigamos nuestro objetivo. El punto 7, especializarse en los nuevos yacimientos de empleo. Es decir, es necesario que cuando empezamos una búsqueda de empleo, después de haber estado muchos años o meses trabajando, sepamos dónde hay empleo verdaderamente. Muchas veces nos empeñamos en buscar trabajo en nichos de empleo que están masificados, donde nuestras oportunidades son mínimas. Necesitamos conocer, como comentamos, cuáles son esos nuevos yacimientos de empleo, formarnos y especializarnos si es necesario para resultar más competitivos y a partir de ahí intentar buscar esa oportunidad. Pero no nos podemos obsesionar con empleos de toda la vida porque es lo que yo sé hacer, porque, bueno, era lo que tú sabías hacer hasta ayer. A lo mejor a partir de hoy tienes que buscar esa nueva oportunidad en un nuevo yacimiento. Por último, y de esto algunos compañeros que han hablado saben mucho y lo han comentado en muchas ocasiones, es decir, es necesario trabajar la marca personal y profesional. Y lo más importante, es necesario trabajar la marca personal y profesional incluso desde antes de quedarnos sin empleo. La marca personal y profesional ya no es una opción. Hoy en día es casi, tiene que estar íntimamente ligado a nuestro desarrollo profesional. Necesitamos trabajar nuestras redes sociales, necesitamos trabajar nuestro blog en el caso de que lo tengamos, necesitamos crearnos esa presencia porque la gente tiene que conocer que existimos, la gente tiene que conocer que aportamos, la gente tiene que saber en qué somos buenos. En definitiva, la gente debe ponernos cara y en el caso en el que llegue el momento en que tengamos que pedir ayuda, tengamos que pedir consejo, tengamos que pedir que nos eche una mano porque nos hemos quedado en desempleo, que nos resulte mucho más fácil. Pero al igual que en las redes de contactos, medio plazo. Es decir, yo no me puedo abrir hoy una cuenta de Twitter, una cuenta de LinkedIn y spamear a la gente porque estoy buscando empleo. Ese es uno de los grandes errores que cometemos. Por último, yo sé que esto que voy a decir ahora puede ser un poco controvertido. Yo soy un gran defensor del emprendimiento y aunque soy consciente de que quizás no sea la opción, no debemos perder de vista que sí debe ser una opción.
Es decir, yo no voy a decir que todo el mundo tenga que emprender, pero lo que no podemos es desecharlo desde el minuto uno, porque quizás lo que nosotros tenemos que aportar, o eso que es lo que nosotros somos buenos, ninguna empresa esté dispuesta a reconocerlo, pero tú, con una buena idea de negocio, con un buen plan de trabajo, con una buena asesoramiento y con una buena mentorización, si seas capaz de ponerlo en marcha. Sé que ya de esta semana pasada se hablaba mucho de que el emprendimiento no es la solución, y yo estoy de acuerdo en que no es la solución, pero sí es una de las posibles soluciones que deberíamos tratar y que deberíamos tener muy, muy presentes. Simplemente, como no me quería alargar mucho en el tiempo, porque creo que las preguntas pueden ser mucho más interesantes, yo animo a todo el mundo a que con estas recomendaciones y un poco con esta contextualización del mercado laboral, pues nos lancen todas las preguntas que quieran y, bueno, poco a poco, con la ayuda de Nilton y su equipo, yo creo que las vamos a ir contestando todas y cada una de ellas. Por mi parte, Nilton, en cuanto a la presentación, ya estaríamos, si te parece. Genial. Pues si quieres, deja de compartir la pantalla para que te veamos de nuevo y que sepa que tenemos un montón de preguntas, ¿eh, Alex? Así que... Pues súper bien. Me vas diciendo y yo te las voy intentando solventar todas. Las vamos intentando solventar todas, a todas las personas que hayan preguntado. Bueno, para empezar, darte las gracias porque ha sido muy interesante, súper enriquecedor. Y sabemos que es un grupo colectivo que realmente, tanto los jóvenes como los mayores de 40 años, pues es un grupo que están en desempleo, ¿no? Y es muy triste que las empresas no se den cuenta que vuestra experiencia vale oro. Así que muchísimo ánimo, mucha fuerza y contad con nosotros. Y empezamos con la sesión de preguntas, Alex. ¿Qué te parece? Estupendo, preparado. Perfecto, bueno, pues vamos. Mira, ya aquí está Sara, está Ana con un montón de post-its y todo. Tenemos muchísimas. Así que bueno, ahí vamos. Empezamos con aquí está. José Luis Fernández López. Muchas gracias, José Luis, por seguirnos en Monday Challenge. ¿Qué le dirías a todos los autónomos que se han arruinado y dejado la camisa en su proyecto personal? Pues le diría, y se lo dice un autónomo, Nilton, que quizás este proyecto que emprendieron no era el adecuado, o quizás el nicho de mercado al que se estaban dirigiendo no era el adecuado, o quizás, pues no era el momento en el que tenían que emprender. ¿Qué les diría? Pues que volvemos a lo mismo, es una experiencia más dentro de tu vida y de tu experiencia profesional, es decir, caerte es síntoma de que estabas caminando y por lo tanto de que lo estabas intentando. Hay un falso mito sobre que todo el que emprende tiene que tener éxito y yo que me muevo y hablo con muchos emprendedores o incluso que me cuentan experiencias vitales en este aspecto, me lo comentan, es decir, al menos me quedo con que lo estuve intentando y aunque fracasé, me queda esa satisfacción. Es decir, emprender en España es muy complicado porque desde los organismos públicos no se incentiva, aunque haya muchas ayudas y muchos programas. Pero bueno, esto en muchas ocasiones es la única opción que te queda. Por lo tanto, yo le diría que ánimo, que lo que he comentado, que eres síntoma de que estaban caminando, de que no estaban parados y de que seguramente, pues haya nuevas oportunidades y muchas más opciones. Genial, pues muchísimo ánimo, José Luis. Pasamos a la pregunta de María González. Muchas gracias, María, por acompañarnos en Monday Challenge. En cuanto a la formación, ¿cuál es la más rentable? Me refiero a cuál te da más oportunidades en este momento y en un futuro a corto plazo como tendencia para encontrar una salida laboral. Pues María, muchas gracias por la pregunta y creo que es muy, muy interesante, sobre todo en un mercado en el que estamos infoxicados con tanta formación, todo el mundo ofrece formación, todas las formaciones son las mejores, todas las formaciones te van a ofrecer un empleo. Mi experiencia personal y profesional y en el entorno en los que me muevo, creo que toda aquella formación que esté orientada hacia todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, con el tema de un mercado muy emergente que hay hoy en día en España, que está relacionado pues con portales, con webs, con marketing digital, es decir, todos esos nichos de mercados tienen mucho, mucho trabajo por ofrecer, sobre todo porque eran empleos que hasta hace nada no existían, es decir, yo me acuerdo en el año 2009, tú le decías en una conferencia a alguien un community manager y no sabía ni lo que era.
Por lo tanto, tenemos que, yo soy un gran defensor de la formación, pero de la formación con cabeza. Antes de meternos en un máster o en una formación de especialización, deberíamos valorar qué salidas profesionales tienen. ¿Voy a tenerlo más fácil después de esta formación? Es decir, ¿esta formación me abre las puertas o simplemente va a ser un título más que acumular en mi currículum vitae? Yo creo que siempre, y puede parecer algo obvio, pero mucho sentido común. Es decir, antes de elegir una formación, estudiar qué oportunidades me ofrece y si son muchas y buenas, estupendo. Pero si lo que va a hacer es un título más, mejor e invierte el dinero en otra cosa porque yo creo que te será mucho más beneficioso. Esa sería mi recomendación para María ante su pregunta. Perfecto, muy bien. Pasamos a una pregunta creo que la conoces, creo. A ver. Creo que se llama Eva Collado. Ay, sí, claro, porque la conozco y tanto que la conozco. Súper Eva Collado, muchísimas gracias. La famosísima marca personal, marca eres tú, hashtag marca eres tú, los famosísimos tacones rojos. Así que bueno, antes de pasar a la pregunta de Eva, hemos hecho un webinar con Eva, que era redes sociales y marca personal, la fórmula del éxito, así que ha sido muy interesante. En este momento, si estás viendo el webinar en diferido, pondré una tarjeta que aparecerá ahora y disfruta del webinar de Eva Collado, que aprendemos muchísimo. La pregunta es, ¿no crees que no es una cuestión de edad, sino más bien quedarse descatalogado por la falta de esas competencias tan necesarias hoy en día? Lo primero de todo, un besito para Eva, que estuvimos juntos el jueves y fue un enorme placer acompañarla a la presentación de su libro. Un poco al hilo de lo que dice Eva, mira, yo trabajo en un programa o asesoro o ayudo en un programa que se está haciendo en Málaga sobre empleo para mayores de 45 años, que se llama Transformando Futuro. Y efectivamente puede ser que lo que nos encontremos es no tanto como con conocimientos, porque los conocimientos sí están y te das cuenta que la gente está formada, sino con una falta de habilidades y competencias que el mercado actualmente demanda. Es decir, muchas veces las empresas no contratan perfiles de este tipo porque a lo mejor tienen miedo a que no tengan esa flexibilidad, que no tengan esa capacidad de adaptación al cambio, que no tengan esa necesidad de mirar a largo plazo y de ver proyectos más allá del cortoplacismo que hablábamos al principio. Entonces, puede ser que sí, que aparte de formación, que yo creo que la formación, sí, hay que formarse, hay que seguir formándose, hay que especializarse, pero lo que hay que desarrollar mucho son habilidades y competencias. Y hacerlo de una manera inteligente, es decir, desarrollar habilidades y competencias que el mercado esté demandando y que a muchos jóvenes o personas en una franja de edad inferior se le dan se les reconocen de una manera casi sin pensarlo y a lo mejor a personas de 40 o de 45 años sí que nos cuesta más trabajo valorar que las puedan tener, o ya no que las puedan tener, sino que las puedan desarrollar. Yo creo que hoy en día que la selección y que los puestos de trabajo demandamos habilidades y competencias más que currículum, sí que es necesario enfocar mucho nuestro reciclaje profesional para encontrar empleo hacia ese desarrollo de habilidades y competencias y sobre todo hacia esa actitud de cambio, a ese aperturismo, a ese estar abierto a todo lo nuevo que hay, a ese estar abierto a que los trabajos hoy en día pueden ser por proyectos, a que hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar, hay que estar abiertos a querer aprender esas nuevas herramientas. Es decir, la apertura hacia el cambio y hacia cómo lo gestionamos, yo creo que es una de las competencias más demandadas y que hay que trabajarlas sí o sí. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Y Eva, un beso fuerte. Muchas gracias por acompañarnos en Monday Challenge. Pasamos a la pregunta de Enrique Februl. Un abrazote, amigo. ¿Crees que la mayoría de gente de mayores de 40 entiende la importancia de la marca personal? Lo primero de todo, un saludo también a Enrique, que nos seguimos por todas las redes y me gusta mucho el trabajo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Yo es una de mis grandes caballos de batalla, Milton, el tema de la marca personal en personas de más de 40, 45 y 50. Conozco ejemplos de personas que lo hacen muy bien. Yo he tenido una alumna, una amiga, una compañera, Isabel Heredia, que seguramente nos esté viendo, que la trabaja muy bien. Pero después me encuentro con personas que les cuesta mucho trabajo, es decir, que no me terminan de comprar lo de la marca personal, que cuando yo les explico que pues, les puede abrir muchas puertas, que les puede abrir el camino para conocer a mucha gente, para generar conexiones, para generar ese networking necesario hoy en día para encontrar empleo,
No me lo compran, es decir, me siguen diciendo que eso de la marca personal es para jóvenes y que es una pérdida de tiempo. Creo que hay muchas mentes que cambiar. La gente que finalmente se deja, como yo digo, evangelizar con esto de la marca personal, al final te termina dando la razón y te termina reconociendo que efectivamente le ha abierto muchas ventanas y muchas puertas, le ha abierto todo lo que te lleva al exterior. Y bueno, yo creo que sí, que como dice Enrique, es necesario que la gente, que estos perfiles profesionales conozcan la importancia de la marca personal, de trabajar una buena marca personal y de posicionarse a través de ella en un mercado cada vez más saturado, pero bueno, que hay que intentar encontrar el huequecillo por el que meternos. Perfecto, muy bien. Pasamos a la pregunta de David Sánchez. David Sánchez estuvo la semana pasada con nosotros en el webinar, que nos dio unos consejos para encontrar trabajo como freelance, así que si te interesa, en este momento voy a poner una tarjeta de YouTube que te redirige al webinar de David. Nos ha dejado una pregunta para ti, Alex. Estupendo. ¿Es real o solo una percepción del candidato de la discriminación por edad? Con 40 se es muy joven. Él lo afirma, con 40 se es muy joven. ¿Es real o es una percepción del candidato? Y yo me reitero y además vuelvo a la diapositiva en la que citaba a Raquel que es su libro Noma. Efectivamente, con 40 años es infinitamente joven. Con 40 años nos quedan muchos años de vida laboral. ¿Es una percepción? Sí y no. Yo sé que aquí puede parecer un poco ambiguo, pero efectivamente las empresas pueden encontrarse en la circunstancia de que digan, lo que hemos hablado antes de las habilidades y las competencias, es que puede ser que esta persona venga ya con una serie de cosas aprendidas que no le permitan adaptarse a mi empresa, es que puede ser que no tengan esa tan necesaria adaptación al cambio, es que a lo mejor tienen unas pretensiones económicas a las que yo no puedo hacer frente. Es decir, es cierto que las empresas pueden encontrarse con estos prejuicios a la hora de contratar a este colectivo, pero también nos encontramos con que el colectivo en muchos casos se puede incluso poner ellos mismos las barreras sin ser de verdad, decir, no, yo no voy a optar a un puesto a esa empresa porque seguramente yo no les encaje, no, yo no quiero optar porque a lo mejor yo no soy lo que ellos están buscando. Es decir, aquí hay un trabajo que hay que hacer por parte de los dos de tirar muros y de tirar prejuicios que yo creo que les permitirá a ambos, establecer esas relaciones mucho más beneficiosas para ambos y conseguir quitar todos estos prejuicios que al final no nos llevan a ningún sitio, pero que en parte son un poquito verdad. Dejémoslo ahí. Perfecto. Hemos recibido muchísimas preguntas en orientación laboral y queremos daros las gracias. Seguiremos con preguntas. El detalle es que quiero dar las gracias, por ejemplo, a Ana Isabel Venegas, a Marcos Casanova, a Roberto Martínez, a Adriana Urbina, que por ejemplo ella comenta, yo tengo 42, tengo 2 hijos, o sea, misión imposible. También a Juan Martín, que comenta su experiencia. Tengo 51 con 2 carreras universitarias y más de 20 años de experiencia en la misma profesión. Y solo quieren niños de 30 con mi titulación y mi experiencia. Reme Fernández, su marido, por ejemplo, comenta que tiene 52 y ya ha perdido la esperanza de encontrar trabajo. Así que hay muchísimas historias desde todo el equipo de InfoJobs. Os deseamos mucho ánimo. Contad con nosotros. Aquí está Alex para seguir mandando las preguntas. Y bueno, que puedes reinventarte, creer en ti, porque encontrar trabajo, tengas 25, 30, 40, 45, 50, es posible. Así que a lo mejor nos vamos a tardar un poco más, pero es posible encontrar trabajo. Así que muchísimo ánimo. Pasamos a la pregunta de Bárbara Marín Herrera. Tras la finalización de mis estudios de relaciones laborales, por necesidades económicas, he estado más de 10 años trabajando en supermercados. Me gustaría que me orientaras para poder tener opción a algún trabajo de tipo administrativo y poder empezar a adquirir experiencia. No sé qué podría hacer a mis 40 años para poder retomar esta profesión. Pues, Bárbara, me gusta mucho la pregunta porque precisamente me la encuentro casi a diario. Es decir, muchas personas que han estudiado unos determinados estudios y que por motivo X, motivo Y, han tenido que dedicarse a otra cosa absolutamente distinta. Efectivamente, cuando ahora con 40, con 45, con 35, con una experiencia profesional de 10, 15 años en un ámbito absolutamente distinto, te decides o consideras que es el momento de buscar empleo en lo tuyo, yo no te voy a engañar. Es decir, sería una tontería que yo te dijera que lo vas a tener fácil, porque no lo vas a tener.
Es decir, claro que no lo vas a tener. La situación es compleja porque seguramente haya muchas más personas con tu misma edad, con tu misma formación y con experiencia focalizada, es decir, con experiencia en eso para lo que se han formado. Mi recomendación sería que, es decir, tú misma lo has dicho, hace 10 años terminé mis estudios de esto. Es que a lo mejor ahora el mercado no está demandando esos estudios para los que tú te formaste. A lo mejor lo que hay que hacer es darle una vuelta, es decir, complementar ese perfil que tú tienes, añadir esas competencias que has podido desarrollar en el trabajo que has tenido hasta el momento, que te puedo garantizar que en el sector del comercio, en el sector de la atención al cliente se desarrollan muchas muy buenas competencias, muy demandadas por las empresas y vendérselo a los demás como un valor añadido que tú tienes. Por supuesto, te lo estaba comentando, es decir, esa formación que hiciste hace 10 años o 15 ya no te va a servir porque esa formación ya está desfasada. En un mundo donde está completamente digitalizado, a lo mejor los estudios administrativos o de relaciones laborales necesitan un cambio de traje para adaptarse. Pero no te voy a decir que es imposible, es decir, simplemente tienes que crear un buen plan de trabajo, añadir esas competencias y habilidades y, por supuesto, darte un baño de reciclaje profesional y de añadir nuevas competencias y nuevas habilidades más técnicas, pero muy necesarias hoy en día. Yo creo que, y además, eso sí que me gustaría hacerlo, que todo el mundo lo supiera, es decir, buscar trabajo no es complejo. Si fuera complejo, es decir, no es fácil, quiero decir, si fuera fácil, no estaríamos hablando hoy de ello. Lo único que no nos podemos es desesperar, crear un buen plan de trabajo, por supuesto, con una serie de hitos y una serie de tareas y cumplirlos a rajatabla. Es decir, yo voy a decir una cosa que es muy obvia y que estará todo el mundo cansado de escuchar. Es decir, cuando no tenemos trabajo, buscar trabajo es nuestro trabajo. A mí no me sirve con levantarme por la mañana, mirar InfoJobs a ver si hay alguna oferta nueva y escribir 4 mensajes en LinkedIn y ya está, porque eso no es buscar trabajo. Eso es cumplir con nuestra necesidad de pensar que estamos buscando trabajo. Es decir, hay que crear un plan de trabajo muy potente al que hay que dedicarle muchas horas y para conseguir resultados distintos a lo mejor tendremos que hacer cosas distintas. Pero es de la única manera que yo conozco o que a mí me ha funcionado o que en el entorno en el que me muevo ha funcionado para conseguir ese tan ansiado, en muchos casos, puesto de trabajo que en muchos casos se nos existe. Genial. Pasamos a la pregunta de Antonia Madrid, que nos ha escrito en Facebook. Muchas gracias, Antonia. Comenta, tengo 42 años sin cargas familiares y llevo 3 años y medio en el paro. No hay forma de encontrar trabajo. Soy ingeniera y tengo 2 másters. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sacaremos nuestra bola de cristal para ver qué ocurre, porque sí que es verdad que en el caso de Antonia sí que puede ser un poco extraño. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas. Yo, claro, de todas maneras después miraré un poco Facebook y miraré un poco más en profundidad su comentario, intentaré un poco desde mi humilde opinión o desde mis humildes recomendaciones ver un poco. Habría que ver un poco cuál es el plan de trabajo que Antonia está siguiendo, es decir, si Antonia le está añadiendo a esa buenísima formación que tiene y que nos lo comenta, es decir, una carrera, 2 máster, le está añadiendo una serie de cosas que hoy en día son muy necesarias. Es decir, si Antonia ha incluido la movilidad dentro de sus pretensiones a la hora de buscar trabajo, es decir, si no le importaría moverse dentro de España si el trabajo así se lo reclamase, si está trabajando esa red de contactos que estamos hablando, si está acudiendo a sitios donde puede haber futuros reclutadores o empleadores, es decir, contestar a esta pregunta sin más sería un poco complejo si no estudiamos un poco cuál es el contexto en el que Antonia se está moviendo. Yo, es más, me ofrezco incluso para ahora cuando terminemos el webinar entrar en la página e intentar profundizar un poco más en la situación concreta de Antonia para viendo bien todos los pasos que está dando, intentar dilucidar en cuál puede estar cometiendo un fallo o ver a qué puerta me está llamando, o ver si está llamando a puertas que no le van a dar solución o respuesta porque no son las adecuadas, es decir, y desde aquí me comprometo que en cuanto terminemos me pongo a través de Facebook e intentamos un poco ver qué es lo que puede estar haciendo. Genial, bueno, de antemano muchísimas gracias porque estás dando un gran detalle y seguro que Antonia te lo va a agradecer un montón. Y bueno, aprovecho y ahora que está Ana, está Sara aquí, ahorita que me digan más o menos por qué fecha, pero próximamente o muy próximamente vamos a lanzar nuestra sección de Pregúntale al experto, donde podrás compartir tu experiencia, donde le podrás enviar tu currículum para que tres expertos, 3 especialistas te orienten y te digan
qué debes hacer. Así que muy pronto la lanzaremos. Es más, déjame preguntar. ¿Más o menos cuándo la lanzaremos? Seguramente este mes que viene. Vale, pues ¿o a finales de mayo puede ser? No. O junio. Vale, finales de mayo, principios de junio. Aquí me está comentando Ana Isabel. Así que bueno, Sí. bueno, es que es muy interesante. Imagínate, la sección pregunta al experto, tú le preguntas y ya te responde ahí súper personalizado y te explica a detalle lo que debes de hacer. Una iniciativa muy chula, y además muy necesaria porque es verdad que nos encontramos con personas que tienen muchas respuestas, o sea, muchas preguntas y muy pocas respuestas. Genial. Alex, seguimos recibiendo muchísimas preguntas y queremos saber si podemos robarte un poquito más de tu tiempo para responder a todas estas maravillosas personas que nos acompañan en Monday Challenge. Hoy, como en Andalucía estamos de festivo, tengo todo el día para vosotros. Ah, muy bien. Bueno, pues si quieren vayan por las palomitas, vayan por la comida. Pasamos a la pregunta de Rafael Mir, que nos ha escrito en Google+. Soy licenciado en inglés. Trato de conseguir trabajo en Cataluña como profesor y en la mayoría exigen el conocimiento del catalán. Tengo más de 50. ¿Debería irme del país o a otra comunidad autónoma? Pues él, a lo mejor sin querer, ya se ha contestado, Milton, él mismo. Es decir, pues a lo mejor no está buscando la comunidad autónoma que debería, porque hoy en día un licenciado es decir, en filología inglesa, una persona que habla inglés, es un perfil muy, muy demandado. Y un perfil que, bueno, volvemos al caso de antes, deberíamos de estudiar qué competencias y qué habilidades posee, cuáles son sus experiencias profesionales, pero si el único inconveniente que encuentra es no hablar un idioma cooficial del Estado español, quizás creo que es muy fácilmente solucionable. Y yo, de hecho, le animaría a que probara, ¿por qué no?, en otras comunidades autónomas de este enorme país, que yo creo que tiene muchas opciones y como comentamos, mucho espacio, es decir, no creo que ese tenga que ser su límite. Genial. Y bueno, muchísimo éxito. Y bueno, cualquier cosa puedes contar con nosotros. Y nos ha escrito, por ejemplo, Marta, nos ha escrito en Twitter que muy buena idea el pregunta al experto. Así que bueno, muchísimas gracias, Marta. Esperamos que con esto ayudemos a mejorar vuestra empleabilidad. Así que estamos ahí, estamos ahí. Vamos a la pregunta de Tomás Moncho. ¿Se puede decir que los mayores de 55 años están condenados a no poder trabajar en lo que les queda de vida? Hombre, sería muy triste, muy, muy, muy triste que tuviéramos que resignarnos con que los mayores de 55 años no pudieran volver a trabajar en los que le queda de vida. En este caso concreto, donde ya la franja de edad es todavía mayor, yo sé que me vais a decir, y sé que muchas personas que nos están viendo van a decir que estoy cogiendo por el camino fácil. Es decir, quizás muchas empresas, y aunque suene muy fuerte y muy duro, no estén dispuestos a contratarlo. Pero, lo hemos dicho antes, siempre tenemos que tener el emprendimiento como una opción, no como la única, pero sí como una opción. Si llevas 5 años buscando empleo y el empleo no te da una oportunidad, quizás sea hora de que lo crees. Es decir, si tienes una serie de bagaje profesional, una serie de competencias y una serie de cosas que aportar, pues a lo mejor hay que darle una vuelta a cómo estamos haciendo. Lo que no nos podemos es resignar, porque en casa, lamentándonos de que llevamos 5 años sin trabajar y de que nadie nos da una oportunidad, no nos van a dar una oportunidad. Es decir, las cosas no suceden solas. Entonces, yo puede parecer, y lo dice un autónomo de los tantos sufridores de este país, es decir, no es lo más fácil ni es lo más cómodo, pero muchas veces es la única manera que tenemos de alcanzar un empleo. Yo le comentaría a Tomás que, bueno, que se planteara esta situación, que se asesorara, que viera qué es lo que puede aportar y de que no lo rechazara automáticamente, sino que lo valorara no como la opción, pero sí como una opción. Genial, perfecto. Pasamos a la pregunta de Mila Argudo Sánchez. Dice, mi pareja lleva 2 años mandando una tras otra currículum y jamás le dan una oportunidad y acaba de hacer 49 años. ¿Alguien sabe cómo acceder a algún trabajo en condiciones para estas edades? Que bueno, es más o menos los consejos que comentabas antes. Efectivamente, pues yo le diría a Mila y a la pareja de Mila que, bueno, que volvemos a lo mismo y que habría que estudiar el caso, pero a lo mejor enviar currículum durante 2 años como si fuéramos una máquina de pelotas de tenis no es la solución. Porque a lo mejor es que nos estamos equivocando en el canal que estamos utilizando.
Es decir, tendríamos que estudiar también ese currículum vitae, que muchas veces cuando personas con un determinado perfil profesional o con una experiencia muy amplia cometen una serie de fallos en el currículum que los hacen inempleables o que les quitan esas oportunidades, yo creo que tendríamos que estudiar punto por punto qué es lo que puede no estar haciendo bien y volvemos a lo que ya hemos comentado. Es decir, si en 2 años llevas todos los días envías currículum y ni siquiera te contestan, tendríamos que sentarnos, valorar y ver por qué ninguna empresa contesta. Si se está errando en cómo enviamos el currículum, si lo estamos mandando a sitios en los que caen en un saco roto, si no estamos enfocándolo bien a la empresa a la que lo estamos dirigiendo. Es decir, habría que valorar muchas cosas, pero sobre todo, si lo único que se están haciendo es enviar currículum, estamos solo utilizando uno de los cartuchos que tenemos disponibles. Lo hemos dicho antes, existen un montón de opciones para llegar a las empresas y para llegar a los reclutadores. Seamos conscientes de que si no los utilizamos todos, estamos dejando muchas balas sin disparar. Por lo tanto, estamos dejando muchas opciones sin valorar. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que deberíamos de tenerlo en cuenta y antes de empezar trabajo, sentarnos y ver cómo lo vamos a hacer y cuántas opciones tenemos. Y muchas veces, por la ansiedad que nos genera el no tener empleo, por la ansiedad que nos genera encontrar uno pronto, dejamos de trazar un buen plan y cometemos pues muchos fallos. Pero bueno, yo le diría a Mila, como veníamos diciendo, que habría que analizar en profundidad su situación y a partir de ahí elaborar un buen plan de trabajo para aumentar al menos esas oportunidades de que al menos te llamen para hacer una entrevista. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo entender como si una persona lleva 2 años enviando currículum, no le llaman de ningún sitio. Ahí tiene que haber un error de forma o tiene que haber un error en el canal o tiene que haber un fallo en la comunicación. No es normal. Entonces, como comentábamos y resumiendo, trabajemos en un plan de acción donde contemos con todas las posibles opciones. Perfecto. Pasemos a la pregunta de Rocío Martín. Rocío, un besote. Nos ha escrito en Twitter. Nos pregunta, ¿especializarse es obligatorio? ¿Cómo justifico cambios profesionales del currículum? Especializarse es obligatorio. Pues mira, hasta hace unos años no, hasta hace unos años se nos pedía polivalencia, después se nos volvía a pedir especialización, después se nos volvió a pedir polivalencia. Es decir, estamos en un mercado que trabaja como la bolsa, va fluctuando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Nunca sabemos qué es lo que se nos está pidiendo. Especializarse es bueno, es decir, todos no podemos ser buenos en todos y deberíamos en la medida de lo posible intentar controlar una serie de temas y a partir de ahí darnos esa visibilidad y mostrar al mundo en eso es lo que verdaderamente somos los mejores. Yo creo que la especialización es necesaria y yo creo que, bueno, que aquellas personas que no opten por esta especialización estarán pasando desapercibidos en un mar donde hay muchos perfiles muy, muy similares. Al menos ese es mi punto de vista con el tema de la especialización. Y si me recuerdas cuál era lo siguiente que nos comentaba el Rocío, Nilton. Sí. ¿Cómo justifico los cambios profesionales del currículum? Pues mira, los cambios profesionales del currículum, ahí también tenemos que ser muy, muy, muy avispados con cómo transmitimos la información. Es decir, uno de los grandes errores que cometemos cuando tenemos currículum es tener solo uno. No se tiene que tener un currículum y no podemos enviar a todas las empresas el mismo currículum. Es decir, ahí tenemos que ser un poco avispados y en función de lo que el puesto está demandando y el tipo de empresa, adaptar nuestro currículum vitae con todo ese margen profesional y con todas esas experiencias diversas a lo que esa empresa puede estar necesitando. Es decir, claro que vamos a tener que tener, y más en un mercado laboral que está cambiando tantísimo y que lo que hasta ayer era una moda hoy ya no existe y donde dentro de 2 años van a existir trabajos que a día de hoy ni siquiera lo imaginamos. Es decir, los saltos profesionales o los diferentes tipos de experiencias van a ser necesarias y van a ser un hecho que dentro de algunos años no nos llamará ni la atención. Pero en la actualidad, que aún nos puede seguir llamando la atención a las empresas, ese saltar de un empleo a otro, démosle la vuelta a la historia. Es decir, enfoquemos muy bien el currículum en función de la empresa y, por supuesto, tengamos tantos currículum como ofertas de empleo estemos solicitando, porque solo de esa manera estaremos satisfaciendo la necesidad que la empresa tiene. Perfecto. Bueno, pues seguimos recibiendo muchísimas preguntas. Habíamos comentado que íbamos a regalar 3 libros de llama, pues serán 5. Hoy vamos a regalar 5 libros de llama porque realmente muchísimas personas han participado en el webinar, así que al final del webinar diremos, ya está haciendo Sara ahorita el random y todo, ¿verdad, Sara?
Sí, sí. Y ya. Al final, frente a todas las preguntas que recibamos en Google Plus, en orientación laboral, en Twitter, bueno, preguntas, comentarios, sugerencias, bueno, aquí están. Pasamos a la pregunta que aquí tenemos de Javier Tochao. ¿Cómo y dónde encontrar yacimientos de empleo en mi sector? No especifica el sector. ¿Dónde acudir para saber cuál es el nicho de mercado al que puedo acceder con mi perfil? Pues yo le voy a hablar de una herramienta, Nilton, que a lo mejor estoy siendo muy innovador, pero estáis preparados para la herramienta, ¿no? Que os voy a anunciar ahora mismo. Espera para que Javier apunte y todo eso. La herramienta se llama Internet, es decir, todo está en Internet. Es decir, no hace falta ir a ningún sitio, se trata de saber buscar la información y saber conseguir las respuestas a las preguntas que tenemos. Es decir, en Internet puedes saber cuáles son los nichos de mercados que más perfiles están buscando, en Internet podemos conocer cuáles son esas profesiones que no se consiguen, que no consiguen los profesionales que necesitan. En Internet conocemos cuáles son las zonas geográficas que más perfiles profesionales demandan de nuestro sector. Es decir, Internet es la herramienta más poderosa con la que contamos y tiene que ser nuestro aliado a la hora de buscar empleo. Por supuesto, los servicios de orientación, por supuesto, determinadas fundaciones, determinadas asociaciones que nos ayudan, pero con Internet podemos suplir en muchos casos esa falta de recursos que podamos tener, porque vamos en un sitio donde no haya asociaciones, donde acceder a un servicio de orientación sea complicado. Internet nos abre la puerta de todo, por lo tanto, aprovechemos esas oportunidades que nos da, aprendamos a buscar la información y bueno, y a partir de ahí ya te digo que si no lo conseguimos a través de San Internet, como a mí me gusta llamarlo, no lo vamos a conseguir a través de ningún sitio. Muy bien, muy buena tu herramienta, ¿eh? Muy buena tu herramienta, Alex. Bueno, y Javier, también te queremos comentar que si también quieres conocer, además del yacimiento, la tendencia, lo que están pidiendo las empresas, pues la próxima semana publicaremos nuestro informe anual, donde hablaremos de las tendencias del mercado laboral. Así que la próxima semana, estad atentos. ¿Será el 11? 10, 11. 10. Será el 10. El 10 de mayo vamos a publicar nuestro informe anual, así que vas a tener a detalle todas las estadísticas de lo que exigen las empresas, de lo que están pidiendo, de los salarios. Así que, bueno, estad atentos el próximo 10 de mayo. Pasamos a otra pregunta de Cristina Sanz. Hace ya 4 años que dejé mi trabajo cuando me acercaba a los 40 porque decidí ser madre. Hace un año que he vuelto a estar muy activa en redes sociales y a reciclarme, pero ¿cómo justifico este hueco en el currículum? Pues, Nilton, yo el otro día compartí un vídeo que nos traían las benditas redes sociales sobre cómo muchas mujeres que deciden hacer un parón en su carrera profesional enfocan en una entrevista de trabajo el haber parado un año, 2, en los meses que sea necesario para ser madre. Que parece mentira que todavía una mujer se tenga que justificar por el hecho de que haya decidido parar o porque haya decidido darse un tiempo porque ha decidido tener una familia, es decir. Y era muy curioso porque en el vídeo lo que hacía era, por un lado, empezaba en la entrevista diciendo, mira, he parado de trabajar porque he querido ser madre, y cuando veía las respuestas de los reclutadores, lo que ella iba dándose cuenta es que tenía que cambiar el enfoque desde el que lo transmitía. En la última entrevista del vídeo, ella, en lugar de decir que había sido madre, comentaba que había desarrollado un proyecto en el que había desarrollado una serie de competencias, como eran la organización, la planificación, el trabajo en equipo, el liderazgo. Es decir, es muy complicado, es decir, porque la sociedad en la que vivimos actualmente, la sociedad española en la que vivimos, no está preparada para que, o no ve con buenos ojos que una mujer pare porque decida ser mamá y que decida voluntariamente en un momento dado parar, decir, voy a estar unos años dedicados al cuidado de mi hijo y después me voy a incorporar al mercado laboral. Por lo tanto, a mí el vídeo yo lo recomiendo mucho para que todo el mundo lo vea. Al final, tendremos que cambiar el enfoque desde el que nosotros estamos transmitiendo esa información. Pues tendremos que decir que hemos estado metidos en un proyecto que nos ha absorbido mucho de nuestro tiempo, al que le hemos dedicado 24 horas al día y que nos ha permitido, pues eso, desarrollar unas habilidades y competencias que nos hacen la persona más apta para el puesto de trabajo al que estamos optando. Genial. Y el video me imagino que explica que es otra manera y pongo entre comillas, de venderte, ¿no? De mostrar realmente tu experiencia y el aprendizaje que tienes
pero no poner de fui madre y 2 años de ausencia, sino hice esto, aprendí, desarrollé, potencié. Se trata de darle un giro, es decir, no estamos mintiendo. Yo he estado inmersa en un proyecto muy importante, un proyecto que me ha hecho desarrollar una serie de habilidades y competencias. Al final tú no estás mintiendo, simplemente estás dándole otro enfoque a ese proyecto en el que has estado trabajando durante ese tiempo. Porque visto lo visto, que a este país aún le falta mucha madurez para tratar temas de este tipo, pues al final hay que darle un giro a la información. Y de hecho, en lo de las competencias que desarrolla Newton no es mentira. Es decir, seguramente se haya vuelto la persona más organizada, la más planificada, la más detallista. Por lo tanto, si al final tú me estás seleccionando por competencias, yo estoy cubriendo con creces esas competencias que tú demandas para el puesto. Otra manera de ver las cosas. Genial, claro. Oye, al final nos podrías pasar el enlace del vídeo para compartirlo y lo podemos compartir así entre todos. Porque lo tengo en mis redes sociales, que lo compartí hace algunas semanas y yo creo que lo podríamos buscar. Vale, genial. Bueno, pues cuando me lo pase Alex, yo lo compartiré en las redes de InfoJob y así entre todos aprendemos. Bueno, pasamos a la pregunta de María González. ¿Cómo podemos potenciar nuestra marca personal si no sabemos cómo hacerlo? Pues si no sabemos cómo hacerlo, aunque parezca una obviedad, lo primero que tenemos que hacer es aprender a hacerlo. Es decir, la marca personal, y esto tanto Eva como todos los grandes profesionales que tenemos en nuestro país sobre la marca te lo dicen. Es decir, si vas a estar mal, mejor no estar. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo hay que utilizarla, saber cómo podemos potenciar nuestra parte profesional y a partir de ahí lanzarnos. Pero yo creo que como todo en la vida necesita de una buena planificación, de un buen plan de trabajo, de tener mucha constancia y de tener mucha paciencia. Porque solo así alcanzaremos nuestros objetivos. Volvemos a lo mismo, la sociedad actual nos vende que las cosas funcionan así, ya. Y no es verdad. Es decir, las cosas tienen su esfuerzo, Por eso yo digo que las redes sociales tenemos que empezar a utilizarlas si las queremos enfocar en el ámbito profesional cuando aún tenemos trabajo. Porque eso es lo que nos va a permitir que después, es decir, que durante todo ese tiempo nosotros vayamos desarrollando esa marca profesional y esa huella y que cuando nos quedemos en desempleo podamos tirar de todos esos contactos que hemos hecho, podamos informarles de que estamos en situación de desempleo, que si conocen de alguna oportunidad nos tengan en cuenta. Solo así, si solo utilizamos cuando ya tenemos el problema encima, nos va a costar mucho más trabajo. ¿Vale? Pero bueno, eso yo creo que los grandes profesionales de marca personal de nuestro país lo dicen en muchísimas ocasiones, en posts, en sus libros, es decir, que es algo que yo creo que es, entre comillas, fácilmente solucionable. Perfecto. Y recordad que algunos de esos especialistas que tenemos de marca personal, pues los hemos tenido en los webinars de InfoJobs, así que te recomendamos echar un vistazo en los vídeos que tenemos en YouTube. Tenemos una lista de reproducción de webinars que te ayudarán a encontrar y a potenciar tu empleabilidad. Y así que están ahí, tenemos a Guillem, bueno, me faltarán muchísimos nombres, pero Guillem, Eva, también Alfredo Vela, próximamente también tendremos a Laura Chica, que ahí estamos a ver qué fecha cerramos con ella, así que tenemos muchísimos webinars que te ayudarán a aprender y a mejorar. Y recuerda que la marca personal no es para venderte, sino es para que te encuentre. Efectivamente. Bueno, pasamos a la pregunta de Claudia Bengoa. Tenemos ya las últimas preguntas, Alex. Muchas gracias por disponer un poquito más de tu tiempo, pero bueno, ya estamos ahí cerrando. ¿Cuáles son y serán a medio plazo los puestos de empleo más demandados para mayores de 40? Maticemos. No habrá empleos más demandados ni más ofertados para mayores de 40. Habrá ofertas de empleo de perfiles profesionales que a lo mejor hasta ahora eran poco conocidos. Pero no establezcamos, es decir, lo primero que nosotros, es decir, la gente que se dedica, y esto Marta luego nos puede hablar muy bien, el cerebro es muy flojo y muy vago. Si nosotros lo condicionamos, él mismo nos va a estar boicoteando. Es decir, hay una serie de nichos de mercado y de ámbitos en los que se va a empezar a escuchar mucho y que van a dar igual la edad que tengamos. Es decir, van a ser nichos de mercado que habrá que cubrir y que lo que demandará serán profesionales debidamente formados, cualificados y con competencias. Y a mí me debería dar igual si tú tienes 35, 50, si tú tienes esos conocimientos, tienes esas competencias y además me cubres el puesto de la manera en la que yo quiero. No creo que, porque decir qué nicho de mercado habrá para mayores de 40 es un poco aventurarse a decir una barbaridad.
Es decir, pues para cualquier nicho en el que tú te hayas preparado. Lo que sí, y vuelvo a los consejos, a los consejos, no, a las recomendaciones que dábamos ahí cuando hablamos en el PPT, en la presentación, tenemos que actualizar nuestros conocimientos. Yo no puedo haber estudiado en el año 90 una carrera universitaria y pretender que en el año 2016 o en el 2020 me siga sirviendo. Es decir, eso me dio una formación en su momento técnica, pero que yo necesito actualizar, porque si no voy a estar fuera del mercado de trabajo, me guste o no. Por lo tanto, yo estaría muy pendiente de todas esas nuevas profesiones que surgen y de todos esos nuevos yacimientos de empleo que van a seguir surgiendo. Me intentaría estar siempre muy actualizado y a partir de ahí optar un puesto de trabajo. Y bueno, y yo creo que yo incluso animaría a las empresas públicas a hacer programas enfocados precisamente a este colectivo, como lo puede estar, por ejemplo, haciendo la Fundación Telefónica con Talentum, en donde Noemí, Jane, todo el equipo, Luz, están trabajando en un proyecto muy bonito orientado a gente joven, darle un cambio de enfoque y hacerlo para precisamente personas mayores, que pueden ser igualmente válidas y que pueden hacer ese trabajo sin ningún tipo de problema. Entonces yo lanzo desde aquí el órdago a ver si alguien lo coge y a ver qué pasa. Perfecto, claro que sí. Y además, Claudia, reitero, la próxima semana lanzaremos nuestro informe anual, donde ahí explicaremos la tendencia, lo que hablaba Alex, de los puestos más demandados o donde habrá más trabajo o con mejores salarios, o también los menos demandados también. Así que la próxima semana lanzaremos nuestro informe anual. Y pasaremos a la última pregunta, Alex. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, vosotros. Y vamos a la pregunta de Luis Alberto Ferreiro. Soy electricista con más de 15 años de experiencia. Soy de Huelva, pero aquí el mercado está muy mal. Me salen ofertas en Madrid, Valencia, Barcelona y el norte de España, pero me descartan por la localidad. ¿Qué puedo hacer si no puedo cambiar mi residencia, ya que no puedo pagar hipoteca y alquiler? La pregunta no es fácil, es decir, si no puedo cambiar, es decir, y porque además, fíjate tú el planteamiento, es decir, me ofrecen trabajo en Valencia, en Madrid, en el norte. Aquí no hay un problema de que no tenga empleo o de que no encuentre empleo. Aquí hay un problema de una serie de causas personales que le impiden aceptar esas ofertas de empleo que sí está teniendo. Hoy en día, y yo creo que esto a lo mejor puede sonar un poco facilón, pero debemos estar preparados para que nuestro empleo pase por muchas ciudades, es decir, que a lo largo de nuestra vida profesional nos hayamos tenido que mover muchísimo. Es verdad que culturalmente en España es complicado que eso eche raíces porque tenemos un sentido de la propiedad, de comprarnos una casa, de tener una hipoteca, es decir, es algo muy cultural. Pero muchas veces vamos a tener que acudir donde esté el empleo y en muchos casos tendremos que saber que si estamos rechazando ofertas porque no nos podemos mover, el problema entonces no es del mercado de trabajo, el problema es tuyo y tendrás que en ese momento, en esa situación, intentar buscar una solución. Por lo tanto, yo creo que esta última pregunta, que además me ha gustado mucho porque precisamente te demuestra todo lo contrario, que hay muchas veces que los empleos sí existen, el problema es que nosotros tenemos unas circunstancias personales que no nos permiten aceptarlo. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que mi recomendación para Luis Alberto, pues que debería de plantearse hasta qué punto esa opción de la movilidad es algo que no se pueda cambiar, porque si está no optando a empleo por ese motivo, está desaprovechando muchas oportunidades. Muy bien, Alex, muchas gracias. Y antes de comentaros, el próximo webinar, los esperamos el próximo lunes, con María Sánchez, que ¿sabe lo que transmite tu identidad visual? Pues el próximo lunes a las 11 nos va a ayudar a descubrirlo. Y así que, Alex, antes de despedirte, vamos a regalar los 5 libros de Diseña tu futuro de Yamagur, que ahora me está pasando Sara el post-it. Es un post-it donde tenemos ahí a los ganadores. Tenemos a Manuel Herrera, ya tienes tu libro de Yamagur. Enrique Februl, Marcos Iglesias, María González y José Luis Fernández López. Así que bueno, a todos ellos, muchísimas felicidades. Ahora me pondré en contacto con vosotros en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, en Google+, en la orientación laboral. Bueno, aquí está. Y Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y esperemos repetir muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, Nilton. Muchísimas gracias al equipo. Pues un fuerte abrazo a nombre de Ana, de Sara, de Erasmo, de
Un fuerte abrazo, feliz inicio de semana y nos vemos hasta la próxima.